La historia comienza con el joven Noé, la más joven de 5 hermanas, cada una reconocida por su excepcional habilidad en el arte del esgrima. A pesar de su duro entrenamiento, Noé siempre era inferior a sus hermanas, verdaderas maestras de la espada. Pero ese día ocurrió un giro inesperado. Cuando estuvo a punto de perder en otro duelo, de repente demostró una destreza y técnica extraordinarias. Por un breve momento tomó la iniciativa, sorprendiendo a todos, pero este éxito fue fugaz. La hermana llamada Sirius se recuperó rápidamente y se preparó para asestar el golpe que pondría fin a la pelea. Salto alto, apuntando con la espada al confundido Noah, quien solo se cubrió la cabeza con las manos y empezó a suplicar clemencia. Lisa, la hermana con quien entrenaba a menudo, observaba su pelea. Ella agradeció su inesperado progreso. Lisa ayudó a su hermano a levantarse y le preguntó cómo practicaba exactamente. Noah admitió que llevaba 3 años practicando la habilidad. Sin embargo, Lisa no estaba satisfecha e insistió en que, de ahora en adelante, sería su mentora personal. Quería entender por qué seguía tan débil después de tanto tiempo. Cuando Noé empezó a hablar con tristeza de su falta de talento y dificultades, Lisa lo interrumpió sin la menor compasión. Le irritó su falta de confianza y lo acusó duramente de palabras vacías y falta de acción. Noé rompió a llorar, sin saber qué hacer. Lisa continuó reprochándole, acusándolo de pereza y de falta de deseo de estudiar incluso bajo una guía estricta. Ella afirmó con desdén que él era tan débil que ni siquiera el más grande mentor podría convertirlo en un digno espadachín. Después de que ella se fue, otra hermana, Sil, se acercó a él y notó que Lisa había sido demasiado dura. Sil le preguntó si iba a dejar la esgrima y sugirió cambiar de rumbo y probar la magia. Noah respondió con cansancio que ya le había dicho a Lisa. No tenía talento natural para la lucha. Sil asintió, pero añadió que él tampoco tenía aptitudes para la magia. Preguntó entonces cuál era su punto fuerte. Noah dudó. Lo que decepcionó un poco a Sil era. Ella le recordó que su padre lo había acogido en la casa por necesidad, no por voluntad propia. Aunque sentía ternura por él, Sil sentía que no encajaba en su familia y le aconsejó que lo recordara. Al darse cuenta de que no tenía otra opción, Noah decidió irse. Sorprendida, Sil no creyó sus palabras y volvió a preguntar. Noah, sin dudarlo, dijo que empacaría sus cosas y se iría de casa. Entonces Sil se dio cuenta de que hablaba en serio e intentó disuadirlo. Explicó que dijo esto a propósito, esperando la reacción de Lisa. Tal vez ella intentaría detenerlo. Sil estaba preocupada. Estaba segura de que Lisa intervendría y dudaba que Noah pudiera sobrevivir solo. Encontrar trabajo no era fácil, pero Noah declaró con seguridad que se convertiría en aventurero. Su determinación asombró a Sil. Abrió la puerta y comenzó a explicar su plan. Los gremios siempre buscan nuevos miembros. Sil no creyó sus palabras. Le recordó que la profesión de buscador está llena de peligros. Hay que luchar contra monstruos y aceptar misiones arriesgadas. Noah, sin embargo, mantuvo la calma. Le aseguró a su hermana que elegiría las tareas según sus fortalezas y evitaría riesgos excesivos. Ella, aún atormentada por las dudas, le preguntó por qué necesitaba esto. La respuesta de Noah fue simple. Creía que el camino del buscador era digno. A diferencia de las carreras de caballero o soldado, que parecían inalcanzables, la profesión de viajero permitía ayudar a los demás. A Sil no le gustaba la idea, pero no podía evitar respetar su convicción. Noah no tenía intención de cambiar de opinión. Estaba listo para irse. Sil le pidió que esperara al menos hasta fin de mes y prometió hablar con sus hermanas, pero él se negó. Admitió que si su hermana mayor, Ilia, hubiera estado allí, la separación habría sido aún más dura. Rechazó la idea de quedarse. Los había seguido toda su vida, apoyándose en su familia. Sil dudaba que tuviera a alguien que lo ayudara. Entonces Noah, sin dudarlo, les contó todo. Tomó la decisión de irse porque sabía que si se quedaba, siempre se sentiría patético e inútil. Noah se acercó a las enormes puertas de la mansión, listo para salir. Sil lo detuvo de nuevo, con la preocupación visible en sus ojos. Le deseó fuerza y sabiduría, preguntándole si estaba seguro de su decisión. Noah asintió sin dudar. Su hermana le advirtió de posibles amenazas más allá de su dominio, pero admitió que ya no podía contenerlo. Ahora todo dependía de él. Noah agradeció a Sil por su preocupación y admitió que fue agradable conocerla antes de irse. Sin embargo, cuando él dio un paso adelante, ella no pudo soportarlo. Conteniendo las lágrimas, Sil intentó persuadirlo para que se quedara, prometiéndole cambiar su actitud y ser más amable. Pero a pesar de sus sinceras palabras, Noé no se detuvo. Se fue sin mirar a Sutras. Una semana después, su camino lo llevó a la ciudad fronteriza de Raja,
un lugar donde terminaban las tierras de las personas y comenzaban las tierras de los demonios. Encontrándose en medio del bullicio, el ruido y el polvo de una ciudad agitada, Noé sintió una ansiedad interior que no lo abandonaba. Solo había pasado una semana desde que se escapó de casa, pero parecía mucho más tiempo. Temía que sus hermanas lo rastrearan y lo llevaran de vuelta. De repente, un extraño se le acercó y lo llamó por un nombre falso, Senior Sig, así sonó. El hombre se presentó como Ordo, un comerciante, y dijo que el carro que Noé debía usar estaba a punto de partir. Para evitar ser detectado, Noah se identificó con un nombre falso, Sieg. Ordo comentó que, a pesar de todas las dificultades, habían llegado sanos y salvos. Entonces, le preguntó si Noah realmente pretendía ser un aventurero en el Raj. Respondió afirmativamente, y Ordo le entregó un sobre sellado. Dentro del sobre había una carta de recomendación para el gremio local. Noah dudó en aceptarla. Ordo expresó su gratitud por la ayuda recibida y admitió que sin Noah no habría podido regresar a casa con vida. Noé pensó por un momento, recordando los acontecimientos que habían sucedido unos días antes, cuando recibieron una advertencia de mantenerse alejados de territorio peligroso. Pero aún así, se encontraron con criaturas hostiles. Uno de los hombres, al percatarse de la amenaza, les ordenó retirarse. Ordo temía por la mercancía, pero su compañero le explicó que la situación era crítica y le preguntó directamente si quería morir. En ese momento, Noé notó cómo el monstruo se preparaba para atacar desde arriba. Reaccionando instantáneamente, esquivó el ataque, demostrando una increíble agilidad y precisión de movimiento. De repente, un poderoso general Goblin apareció y los atacó con furia. Noé, sin perder la compostura, apartó a uno de sus compañeros y esquivó el poderoso golpe. Se dio cuenta de que los ataques del duende eran mucho más lentos que los de su hermana Lisa, por lo que no tuvo problemas para esquivar el ataque. Cuando el duende comenzó a prepararse para el ataque final, Noé, lleno de determinación, se declaró a sí mismo que era hora de terminar esta pelea. Golpeó con tal potencia y precisión que el General Goblin casi cayó al suelo. Antes de que su oponente pudiera recuperarse, Noah terminó la batalla con un golpe limpio, matándolo al instante. Los demás Goblins se quedaron paralizados de horror al observar las rápidas y seguras acciones de Noah. Inmediatamente tomó la iniciativa, ordenando a sus compañeros que se encargaran de los enemigos que lo seguían, mientras él mismo se apresuraba a encargarse del resto. El hombre a su lado no podía creer que el joven hubiera aplastado al General Goblin sin ayuda de nadie con un solo golpe. Ordo, aún atónito, notó que el estilo de lucha de Noé era notablemente similar al del famoso héroe Sek. Más tarde, mientras viajaban juntos en un carruaje, Noé rechazó con modestia tales comparaciones, insistiendo en que distaba mucho de ser heroico. Ordo sonrió con sorna y dijo que Noah estaba siendo demasiado modesto. Noah respondió enfatizando que Shin y sus camaradas eran los verdaderos héroes. Sin embargo, Ordo notó que incluso el escuadrón de Shin habría tenido dificultades para enfrentarse a esos goblins. Noah preguntó sorprendido si esos monstruos eran realmente tan fuertes. Pero antes de que Ordo pudiera responder, el tercer hombre anunció que habían llegado a Raya. Al despedirse, Ordo estrechó la mano de Noah con firmeza y le dijo que su tienda estaba en la zona sur de la ciudad. Lo invitó a pasar cuando quisiera. Noah le agradeció su apoyo y prometió visitarlo cuando se instalara. Ordo le aseguró que siempre estaría encantado de ayudarle. Solo, Noah se dirigió al edificio del gremio de aventureros. Este era su primer paso serio en una nueva dirección. Sin embargo, no pudo evitar pensar que si las tareas eran demasiado difíciles, tendría que rendirse. En la entrada, un desconocido lo detuvo y le preguntó si era nuevo. Noah reaccionó bruscamente, asustado, y de inmediato preguntó quién era. El hombre, disculpándose, dijo que no pretendía asustarlo. Solo notó lo nervioso que parecía. Aseguró que el gremio está abierto a todos los recién llegados y está listo para apoyarlos desde el principio. Admitió que no puede prometer el éxito, pero señaló que mucho depende del propio Noah. Le dio las gracias y entró al edificio del gremio. Dentro, lo recibió Romelia, la gerente de la sucursal. Amablemente le preguntó si quería registrarse. Noah confirmó su intención. Recibió el formulario. Lo llenó cuidadosamente y lo devolvió. Romelia revisó sus datos y le informó que ya figuraba oficialmente como aventurero de rango F. Noé, un poco avergonzado, preguntó si el gremio aceptaba materiales en venta. Romelia accedió y le pidió ver qué tenía. Sacó su pequeña bolsa, explicando que dentro contenía todo lo que necesitaba. A pesar de su tamaño, la bolsa resultó ser mágica. Romelia lo condujo con entusiasmo al almacén, donde podrían colocarlo todo. En el almacén, Noah empezó a sacar trofeos de la bolsa mágica. Se preguntó si tales artefactos serían comunes.
Romelia confirmó que eran extremadamente raros. Tras enterarse de que Noah lo había creado él mismo con un sello mágico, notó que probablemente poseería habilidades mágicas. Cuando Noah presentó todo el contenido, Romelia se sorprendió por la cantidad de objetos. Le preguntó quién era en realidad. Noah, un poco confundido, dijo que solo era un principiante, que estudiaba espada y magia. Romelia, al observar los objetos, notó que uno de los goblins que derrotó era claramente de mayor rango. Especificó que entre los derrotados había 4 goblins de rango D y un general de rango C, y agregó que para derrotarlos, uno debe ser al menos de nivel B, una categoría de élite inaccesible para principiantes. Entonces ella le preguntó si era un caballero oculto. Noé se negó. Romelia también señaló que faltaban algunas partes de los trofeos y, medio en broma, se preguntó si habría robado algo. Entonces Noé recordó la carta de Ordo y decidió mostrarla. Le entregó la carta. Tras leerla, Romelia notó el sello personal de Ordo y comprendió que todo lo descrito en el documento era cierto. En la carta, Ordo confirmaba directamente que Noah había derrotado personalmente a todos los monstruos. Convencida, se disculpó por sus sospechas y admitió su error. Sin embargo, señaló que no tenía la autoridad para decidir por sí misma sobre el ascenso de rango. En ese momento, un hombre cercano sugirió organizar una prueba especial para Noah para evaluar sus habilidades. Romelia estuvo de acuerdo, y el hombre añadió que si Noah realmente era tan fuerte como Ordo afirmaba, aprobaría la prueba fácilmente. Noah se sorprendió al saber que el hombre era el jefe del gremio local. Se presentó como Aberto, el gerente de la sucursal de Raji. Noah sintió una mezcla de respeto y cierta confusión. Romelia, al ver a Aberto, se sorprendió por su apariencia. Él le explicó que la fila en el mostrador era demasiado larga y decidió ayudar. Ella le dio las gracias y se marchó rápidamente. Después de esto, Aberto se volvió hacia Noé y le ofreció contarle los detalles de la prueba que le esperaba por delante. Le preguntó a Noah qué decisión había tomado. Le preguntó si se trataba de un examen especial. Aberto lo confirmó, añadiendo que aprobarlo no era obligatorio, pero que si lo aprobaba, le permitiría ascender de rango. Le aconsejó a Noah que lo pensara y decidiera qué hacer a continuación. A la mañana siguiente, Noé entró en la arena de entrenamiento donde se celebrarían las pruebas. El lugar tenía una rica historia. Allí se habían seleccionado caballeros, mercenarios e incluso comerciantes. Observó la zona con cierta emoción y anticipación. Romelia se acercó y le informó que el examinador llegaría pronto. Le explicó que la prueba consistiría en entrenamiento de combate y que, si Noah tenía un buen desempeño, ascendería al rango D. Romelia explicó que el combate no podía comenzar hasta que llegara el examinador. Tomó con suavidad la mano de Noah y le aseguró que, a pesar de la dificultad del duelo, creía en sus habilidades. Noah le dio las gracias y asintió, confirmando su deseo de presentarse al examen. También preguntó si este examen tenía alguna dificultad. Romelia afirmó con seguridad que no había riesgos. Incluso si no se sentía preparado para tareas más difíciles, siempre podía elegir misiones de baja calificación. Estas palabras animaron a Noah. La esperanza de que el examen fuera el comienzo de una nueva vida despertó en él. Sintió que lograr esta meta le devolvería la confianza perdida. Salir de casa, a pesar de sus miedos, solo lo fortaleció. Todo parecía casi un sueño. En ese momento, una chica subió corriendo al andén, disculpándose por llegar tarde. Romelia regañó a Curta por su lentitud. Se justificó diciendo que no había podido prepararse por la mañana. Noah abrió los ojos de par en par, sorprendido. Se dio cuenta de que Curta sería su examinadora. Romelia los presentó, y Noah notó que ella tenía más o menos su edad. Al percibir su confusión, Curta le preguntó irónicamente si dudaba de sus cualificaciones. Noah lo negó rápidamente. Romelia intervino y explicó que, a pesar de su juventud, Curta era una buscadora de rango A y poseía un talento extraordinario. Estas palabras impactaron a Noah y minaron su confianza en sí mismo. Curta miró a Noah con atención y le dijo que, aunque parecía un recién llegado prometedor, no tenía la fuerza interior de un luchador experimentado. Le advirtió que podría lastimarse si no tenía cuidado y le preguntó si había cambiado de opinión sobre participar. Noah afirmó firmemente que estaba listo. Romelia anunció que el duelo estaba a punto de comenzar y explicó las condiciones. La lucha terminaría si alguien se rendía o si el examinador daba por terminada la prueba. Al comenzar la pelea, Noah se llenó de emoción. Recordó cómo había entrenado durante años bajo constantes críticas y cómo esas palabras le habían hecho dudar de sus propias habilidades. Curta lo miró y pensó que parecía aún más débil de lo esperado. Sin embargo, no iba a ceder. Desde el principio, Curta comprendió que la pelea podría terminar en lesiones y decidió no subestimar a su oponente. Lanzó un puñetazo a la cabeza,
pero Noah lo esquivó rápidamente. Sorprendida por su reacción, presionó con más fuerza. Intento patearlo, pero fallo otra vez. Noah lo esquivó. Al darse cuenta de que no podía responder eficazmente a su ráfaga de golpes, Noah se concentró en la defensa y en mantener la distancia. Kurta comenzó a sospechar que no entendía del todo el nivel de peligro del examen, pero decidió mantener el ritmo para ponerlo realmente a prueba. Atacó de nuevo, y Noah esquivó el golpe con destreza. Kurta notó su agilidad, pero le advirtió que la defensa por sí sola no le daría la victoria. Al ver su espada de madera y la falta de apoyo mágico, decidió usar su fuerza y velocidad para terminar la pelea. Al ver a Noah envainar su espada, supuso que estaba usando la técnica de Leto, la cual no le pareció muy efectiva. Ella se lanzó a atacar de nuevo, pero inesperadamente recibió un golpe preciso que la derribó. Al levantarse, le preguntó si había usado el puñetazo al aire, una técnica de alto nivel. Su sorpresa fue genuina, e inmediatamente le preguntó dónde lo había aprendido. Noah recordó que Lisa lo llamaba la base de la maestría. Casi soltó lo de su hermana, pero mintió rápidamente, diciendo que había aprendido la técnica en el dojo. Kurta, que sabía que las escuelas locales no enseñaban esas técnicas, se dio cuenta de que ocultaba algo. Al ver su verdadero nivel, Kurta decidió continuar con plena concentración. En ese momento, Romelia intervino, recordándole que el propósito del duelo era evaluar las habilidades de Noah, no una pelea a fondo. Kurta asintió, aceptando que intentaría algunos ataques más. Noah notó el arma mágica en sus manos y comprendió que un mal movimiento destruiría su espada de madera. Su espada se movía con una velocidad increíble, aunque era inferior al estilo de Lisa. Recordó las instrucciones de Lisa. Cada golpe debía ser letal, y el instinto la principal defensa. Pero antes de que pudiera concentrarse, Kurta asestó un golpe poderoso que lo lanzó hacia atrás. Al recobrar el sentido, Noah se dio cuenta de la velocidad de sus ataques, casi imposible de predecir. Kurta lo reprendió severamente por su descuido y aceleró el ritmo, pasando a una fase aún más agresiva del combate. Noah se concentró en su respiración, recuperando gradualmente la calma interior, lo que le permitió seguir con mayor claridad los movimientos de su oponente. Se dio cuenta de que Kurta no era tan peligrosa como parecía al principio. Esquivándola hábilmente y notando una brecha en su defensa, contraatacó. Kurta cayó y admitió la derrota. Romelia, sorprendida de que un novato pudiera derrotar a un aventurero de rango A, reconoció oficialmente la victoria de Noé. Inmediatamente fue a ver a Kurta para ver cómo estaba. Kurta le aseguró con una sonrisa que estaba bien. Había visto cosas peores. Sin embargo, Romelia notó de repente que Kurta no llevaba babero ni ropa de abrigo. Avergonzado, Noah se dio la vuelta rápidamente mientras Romelia ayudaba a Kurta a prepararse. Kurta le preguntó entonces con una sonrisa si había notado algo inusual. Noah respondió que no había notado nada especial. Romelia dijo que iría a buscar al maestro del gremio y se marchó a toda prisa. Kurta notó con cierta preocupación que Romelia tenía prisa, como siempre, y podría meterse en problemas. Entonces, juguetonamente, tocó la mejilla de Noah y le dijo que no se tomara las cosas tan en serio. Noah se apartó con suavidad y le preguntó qué le pasaba. Kurta rió entre dientes, diciéndole que se mostrara menos retraído y preguntándose si la asustaba. Él admitió que, en efecto, le tenía miedo de lo que ella era capaz de hacer. Entonces, ella le puso las manos sobre los hombros y, con inocencia, le dijo que quería organizar una fiesta en su honor. Noah, confundido, le preguntó a qué se refería. Mientras tanto, en la mansión de Noah, sus hermanas estaban reunidas alrededor de una larga mesa, con un asiento vacío. Ilia, molesta por la ausencia de su hermano, expresó su descontento por su repentina partida. Se volvió hacia Sil y le exigió saber por qué no había usado magia para detenerlo. Sil respondió con calma que usar magia en tal situación podría tener consecuencias impredecibles e incluso poner en peligro a Noah. Ilia insistió en que era su deber protegerlo a toda costa. Pham intervino, sugiriendo que dejaran de discutir y pensaran qué hacer a continuación. Reconoció que la decisión de Noah de irse fue emotiva, pero instó a todos a actuar constructivamente. La Iglesia se negó a involucrarse en la discusión, argumentando que Noah huyó porque sentía la presión constante de sus padres. Elijah acusó a Iglesia de someterse a las instrucciones de la Iglesia, a lo que ella respondió que había algo de cierto en ello. La conversación giró en torno al papel de los padres, y las hermanas coincidieron en que, aunque no eran muy cercanas a Noah, aún deseaban que se convirtiera en un hombre digno, la clase de persona que ellas mismas soñaban ser. Ilia asintió y le recordó que Iglesia criticaba a menudo las habilidades de Noah. Añadió que ella misma le transmitió el conocimiento de la estructura del mundo y le enseñó magia a Sil. Todos se esforzaban al máximo, pero eran las clases con Ilia las que más disfrutaba, mientras que entrenar con Lisa era una verdadera prueba para él. Al oír esto, Lisa se esforzó por disimular su sorpresa y exigió una explicación.
Ilia la acusó de maltratar a su hermano con el pretexto de entrenarlo. Lisa replicó que su rigor era una forma de preparar a Noah para peligros reales, no una expresión de crueldad. Elijah se rió entre dientes y no aceptó sus excusas. Entonces Ecclesia entró en la discusión, cuestionando la inteligencia de Lisa y presumiendo de su memoria para las tablas de multiplicar. Lisa sugirió que la pusieran a prueba. Cuando Ecclesia preguntó cuánto era 9 por 3, Lisa no pudo responder. Elijah intervino y pidió una pausa en la conversación. Les recordó que debían encontrar a Noah cuanto antes, pues podría estar en peligro. Lisa afirmó con seguridad que Noah podría con ellos si tuviera su espada. Añadió que le había enseñado magia básica y que eso debería animarlo a seguir adelante. La sala quedó en silencio mientras todos se preguntaban dónde estaría su hermano. De repente, las hermanas tuvieron la idea de que tal vez Noé ya estaba disfrutando de una nueva vida llena de comodidades y libertad. Lo imaginaron rodeado de riqueza, reconocimiento y atención femenina, y de repente comenzaron a dudar si realmente quería regresar. Este pensamiento los dejó confundidos y preocupados. Elías, sin embargo, afirmó firmemente que solo ella tenía derecho a estar cerca de él. Sugirieron que Noé podría tener una novia que absorbía toda su atención. La Iglesia se negó a creerlo. Lisa, al recordar sus acciones, se preguntó seriamente cómo se había atrevido a escapar. Sil admitió que la situación se estaba descontrolando, y Lisa, sin decir palabra, salió de la habitación. Elías sugirió que la encontraran primero y luego volvieran a la conversación general. Las hermanas acordaron primero encontrar a Lisa y luego reunirse de nuevo. Mientras tanto, Noé estaba en uno de los almacenes del gremio, intentando estar a solas con sus pensamientos. Romelia miró dentro y preguntó sorprendida qué hacía en esa habitación. Noah, sintiendo un extraño escalofrío, no dio una respuesta clara y desestimó la pregunta con un gesto. Romelia notó el cuerpo del monstruo que Noé trajo y le informó con aprobación que estaba valorado en 180 de oro. Noah, un poco confundido, le pidió a Romelia que le aclarara qué quería decir exactamente. Ella explicó que se refería a su rango de aventurero. Noah le aseguró que el rango D le convenía para empezar y que tenía la intención de ascender rápidamente. La conversación derivó a otro tema. Romelia le ofreció unirse al grupo de Curta, pero Noah declinó, explicando que, aunque lo había pensado, se sentía incómodo trabajando con ella. Su presencia le recordaba demasiado a sus hermanas, lo que le causaba tensión interna. Romelia, al ver una oportunidad para bromear, lo llamó con una sonrisa pícara. Cuando Noah le preguntó qué ocurría, ella comentó que Curta no solo era uno de los mejores aventureros del Raja, sino que también tenía una apariencia muy atractiva. Noé se sonrojó profundamente, avergonzado por su comentario. Romelia continuó, insinuando que trabajar con Curta podría llevar a interacciones más estrechas, algo que supuestamente ocurría a menudo en tales situaciones. Noah descartó la idea rápidamente, insistiendo en que simplemente le molestaba. En ese momento, la propia Curta apareció y preguntó de qué se trataba la conversación. Cuando Noah se enteró de que hablaban de ella a sus espaldas, soltó que no quería trabajar con ella porque lo había intimidado antes de la pelea. Curta se disculpó, sorprendido por su comportamiento, y se ofreció a volver a formar equipo. Noah rechazó la oferta y preguntó por qué estaban allí. Curta respondió que habían venido a recabar información. Mencionó que había oído rumores sobre la aparición de no muertos. Romelia lo confirmó y prometió dar detalles más adelante. Curta preguntó si estaba relacionado con la búsqueda actual, y Romelia admitió que sí. Noah preguntó qué buscaba exactamente Curta, y Romelia, tras un momento de vacilación, respondió que se trataba de encontrar un compañero fuerte. Al darse cuenta de que había hablado demasiado, se disculpó con Noah y le pidió que olvidara lo que había dicho. Noah asintió, prometiendo silencio. Romelia pensó en la franqueza con la que le hablaba, no como una aventurera normal. Aunque solía mostrarse segura de sí misma, se sentía más vulnerable con Noah. En el fondo, sabía que era hora de dejarle la situación clara a Curta. Noah no tenía ningún interés en unirse a su grupo. Romelia sabía que Curta era respetada en el gremio, pero por alguna razón, la recién llegada la rechazaba constantemente. Se preguntaba cómo lo tomaría el resto del gremio, y el propio Noah empezó a sospechar que la situación podría poner celosos a otros. Romelia estuvo de acuerdo con sus preocupaciones y sugirió mantener un perfil bajo por un tiempo. Entonces Noé expresó su deseo de aceptar una misión desde la ciudad. Romelia le preguntó si estaba seguro, ya que tales misiones a menudo se reducen a trabajo mundano. Noé explicó que tenía suficiente dinero y quería comprender mejor a los lugareños. Creía que esas tareas fortalecerían su reputación. Romelia confirmó que había muchas peticiones y ofreció una de ellas, limpiar el cementerio por 8,000 de oro. Noé aceptó,
considerándolo un buen comienzo. Mientras tanto, en las sombrías profundidades de las alcantarillas de la ciudad, algo inquietante sucedía. Una figura misteriosa, envuelta en la oscuridad, realizaba un ritual siniestro sobre un cadáver. Había irritación en su voz. El experimento había vuelto a fracasar. Sin embargo, a pesar del fracaso, la figura reconoció que el resultado no fue un fracaso total. Al alejarse, el cuerpo comenzó a levantarse por sí solo, animado por magia oscura. Permaneciendo en las sombras, la figura observó en silencio el esfuerzo que había supuesto sembrar el odio en la ciudad. Estaba segura de que la siguiente etapa estaba cerca. Mientras tanto, Noé, bajo el nombre de Sig, informó sobre la finalización de la limpieza del cementerio de la iglesia. Usó magia para limpiar cada centímetro del suelo, dejando el área en perfectas condiciones. En cuanto terminó, una mujer del templo llamada Rea se acercó a él con una nueva petición: investigar los manantiales subterráneos de donde emanaba el miasma venenoso. Mediante un hechizo de consagración, Noé partió con 3 compañeros. Rea quedó impresionada por su magia de luz, y notó que tales hechizos rara vez se veían fuera de los círculos de la iglesia. Uno de los ayudantes, Loga, se apresuró a asegurar a los demás que el miasma no representaba un peligro grave, pero la tercera compañera, una chica llamada Nino, se mostró escéptica. Incluso amenazó a Noah con una espada si era inútil. Noah, sorprendido por su agresividad, le aseguró que había invertido mucho mana en el hechizo y que éste debería contener el miasma durante un tiempo. A pesar de su confianza, Nino seguía dudando de que fuera un mago de bajo rango. Rea defendió a Noah, destacando su competencia. Le recordó que había limpiado todo el cementerio en un día, e incluso Nino quedó asombrado por la magnitud del trabajo. Noah aprovechó la oportunidad para revelar que había lanzado el hechizo de luz de Blanche, una magia especial diseñada para desterrar a los no muertos en todas las tumbas del cementerio. Nino quedó momentáneamente atónito ante estas palabras. Rea añadió que incluso en la iglesia de la Santa Cruz, pocas personas eran capaces de usar esa magia. Sugirió que Noah podría ser un verdadero experto. Noah recordó entonces que fue su hermana mayor, Fam, quien le enseñó esos hechizos, lo que le recordó su conexión con la herencia mágica. Nino no causó ninguna impresión. Inmediatamente declaró que no le gustaba Noah, a pesar de que acababan de conocerse. Loga, intentando calmar la situación, sugirió en broma que su hostilidad podría deberse a celos. Admitió que él mismo admiraba a Kurta y pidió ser aceptado en el equipo más de una vez, pero fue rechazado en cada ocasión. En opinión de Loga, Nino se irritó por la repentina atención de Kurta hacia Noah. Nino, ligeramente irritada, les pidió a todos que se calmaran y prometió hacer su trabajo a la perfección. Sin embargo, Loga se burló de ella diciéndole que se estaba comportando como una niña caprichosa, lo que solo echó más leña al fuego. En respuesta, Nino le recordó a Loga cómo, hace unos meses, Loga se sintió humillada por la negativa del administrador y no pudo recuperarse durante mucho tiempo. Avergonzada, Loga pidió dejar atrás el pasado. Rea, al notar la tensión, sugirió que se centraran en la investigación. Noah se detuvo frente a la enorme puerta. Rea rompió el silencio, explicando que un peligroso grupo criminal había tenido una base allí. Sus actividades habían estado interfiriendo con las patrullas, y para cuando las autoridades se dieron cuenta, el veneno de miasma ya se había extendido. Tras evaluar la concentración de los vapores tóxicos, Noah le preguntó si creía que un grupo de monstruos podría ser la causa. Rea asintió, notando que el nivel de miasma era, en efecto, más alto de lo normal. En ese mismo instante, Noah notó algo extraño en su estructura y advirtió a todos que estuvieran alerta. Nino, conteniendo un bostezo, miró el miasma con desdén y respondió que no había peligro. Su escepticismo se disipó cuando un ghoul emergió de la niebla y los atacó con furia. Loga se dio cuenta de inmediato de que era una emboscada, pero no tuvo tiempo de fijarse en la criatura que se acercaba sigilosamente. Con un crujido sordo, se abalanzó sobre él, abriendo la boca, lista para atrapar a su presa. Afortunadamente, Nino reaccionó con la velocidad del rayo y cortó al monstruo en dos. El torso del ghoul golpeó el escudo de Logi con un golpe sordo, y este gimió de disgusto, pidiéndole a Nino que no derribara más monstruos justo encima de él. Ella se encogió de hombros y le dijo que avanzara, a lo que él resopló diciendo que ya lo sabía todo. Se abalanzó sobre él, barriendo a los no muertos con tanta facilidad como si esparciera polvo. Noah, que luchaba al mismo tiempo, no pudo evitar admirar su poder. Observó la coordinación entre Nino y Loga, e incluso se preguntó si serían hermanos. Al terminar la pelea, Rea se apresuró a asegurarse de que nadie saliera herido. Loga,
Agradecida por la oportuna advertencia de Noah, le aseguró que todo estaba bien. Nino, tras inspeccionar la zona, confirmó que los necrófagos habían sido destruidos y, sorprendida, elogió a Noah por percatarse de la amenaza que se cernía sobre ella, a pesar de ser una ninja. Noah estaba desconcertado. Nunca había oído hablar de los ninjas. Al parecer, eran guerreros orientales, maestros del sigilo y las habilidades sensoriales. Mientras pensaba en esto, Nino lo llamó irritado, preguntándole si siquiera podía oír lo que decía. Confundido, Noah respondió que detectar a un enemigo era una habilidad normal, nada especial. Nino frunció el ceño y explicó que detectar a un enemigo invisible era una técnica avanzada, y empezó a sospechar que bromeaba. Noah rió entre dientes con torpeza, recordando que su hermana Lisa siempre decía que un verdadero luchador debía ser capaz de percibir el peligro incluso con los ojos vendados. Mientras el escuadrón recuperaba el aliento, Rhea compartió sus dudas. Era inusual que los necrófagos tendieran emboscadas. Solían actuar con brusquedad y de forma directa. Loga asintió, diciendo que era la primera vez que lo atacaban desde arriba. Esto hizo que Rhea se preguntara si había algo más inteligente tras estos ataques. Mientras seguían avanzando, Noah notó que el miasma se estaba densificando. Rhea informó que ya habían llegado lo suficientemente profundo. Noah sugirió que volvieran a usar el santuario al llegar a los niveles inferiores, y Loga estuvo de acuerdo, llamando a Nino. De repente, un extraño trozo de papel pasó volando junto a su pie. Miró hacia abajo y lo vio deslizarse hacia adelante, luego envolviéndose a su alrededor, inmovilizándola. Nino no tuvo tiempo de hacer nada. Su cuerpo estaba envuelto en papel. Todos se quedaron paralizados. Una opresiva premonición flotaba en el aire. Un dragón zombie gigante emergió de las profundidades del miasma y emitió un rugido ronco. Loga reconoció de inmediato a la criatura. Era un dragón zombie, un monstruo de proporciones catastróficas. No entendía qué hacía una bestia tan terrible en esas mazmorras. El dragón se abalanzó sobre Nino, apuntándole directamente. Noé recobró el sentido y se abalanzó. Su espada cortó el papel, liberando a la niña. Nino cayó exhausta, y Loga la atrapó a tiempo. Pero el monstruo no se detuvo. Disparó más tiras de papel, pero Noah las detuvo, cortándolas en el aire. Una de las tiras aún le rozó la mejilla, dejándole un rasguño sangriento. Secándose la sangre, Noah cargó contra el dragón con fría determinación. Cuando éste volvió a soltar sus cintas, Noah las usó para impulsarse y volar hacia arriba. Levantó su espada con la intención de golpear la espalda del monstruo, pero en el último momento se dio cuenta de que el ataque no causaría daño grave. El dragón zombie resultó ser mucho más resistente de lo que esperaba. Una nueva ola de papel se precipitó hacia él, pero Noah la cortó con destreza en el aire. Enseguida se dio cuenta de que no podía derrotar a este enemigo con simples golpes. Necesitaría una fuerza mucho mayor que la que tenía ahora. Noah se dio cuenta de que su espada podría no resistir otro ataque poderoso. Recordó el consejo de Lisa de cuidar su arma, pues la espada es una extensión del alma del guerrero. Dudó un momento. En ese momento, Nino, percibiendo la gravedad de la situación, sugirió retirarse a un pasillo estrecho, suponiendo que el gran dragón zombie no pudiera alcanzarlos allí. Pero en cuanto miraron hacia el pasaje, se dieron cuenta de que estaba lleno de docenas de necrófagos. Loga comprendió de inmediato que toda la situación podría haber sido una trampa desde el principio. Sin embargo, no hubo tiempo para pensar. El dragón apareció de nuevo frente a ellos, emitiendo un rugido aterrador. Aturdido, Noah pensó en su hermana y se disculpó mentalmente por la posibilidad de destruir su espada. Pero entonces se recompuso, tensando los músculos, y un aura poderosa brotó de su cuerpo, un resplandor de poder que llenó el espacio. Rhea, Nino e incluso Loga se quedaron paralizados. ¿Era este recién llegado capaz de manifestar semejante energía? Se preguntaban cuál era el origen de una aura tan inusual. Mientras tanto, el dragón transformó los proyectiles de papel, formándolos en un taladro de papel que silbaba mientras giraba en el aire. Noé agarró con fuerza la empuñadura de su espada, cerró los ojos y concentró su energía, preparándose para contraatacar. Mientras el taladro volaba hacia él, abrió los ojos y respondió con un golpe furioso. El golpe de Noah partió fácilmente el taladro en dos, y luego aterrizó de lleno en el pecho del monstruo, revelando el núcleo pulsante debajo de sus costillas. Por un instante sintió alivio. Por fin su ataque había funcionado. Pero de repente, la espada cedió. La hoja se quebró y se rompió. Quedó con un fragmento en la mano. La conmoción lo recorrió. Noah sabía que Lisa se enojaría por dañar el arma. Sus pensamientos comenzaron a dar vueltas, pero otro horror lo distrajo. La herida en el cuerpo del monstruo comenzaba a sanar. Rhea gritó, explicando que el núcleo del demonio estaba dentro.
Era lo que le daba al monstruo su capacidad de regenerarse. El dragón se giró y se preparó para atacar de nuevo, y Nino gritó, advirtiendo a Noah que estuviera alerta. El dragón se abalanzó, pero el escuadrón se ocultó tras el escudo de Loga. Este prometió contener el ataque mientras los demás descubrían cómo destruir al monstruo. En medio de la batalla, Nino apartó a Loga y le dio una fuerte bofetada, recordándole que eran un equipo y debían trabajar juntos. Luego le entregó a Noah un kunai de acero negro, su arma secreta indestructible. Loga la apoyó, diciéndole a Noah que ahora era su turno de proteger a su hermana Rhea y acabar con ese monstruo. Noah aceptó el arma de inmediato y asintió. Cuando el ataque del monstruo se detuvo, Loga gritó que era el mejor momento. Noah voló por los aires, se impulsó contra la pared, dio una vuelta y aterrizó justo en el lomo del dragón, donde pudo ver claramente el núcleo. Puso toda su fuerza en el salto y, con un kunai, atravesó al monstruo, aterrizando de pie en completo silencio. El dragón zombie emitió un último rugido y empezó a agrietarse y desmoronarse. Todo el equipo gritó de alegría, saboreando la victoria. Rhea y Loga corrieron hacia Noah y lo abrazaron. Él sonrió aliviado, contento de que todos estuvieran vivos. Luego, le entregó a Nino su kunai, elogiando el arma por ayudarlo a destruir al enemigo. Noah se sonrojó levemente cuando Nino le dio las gracias. Admitió que aún no se había acostumbrado a las gracias. Nino respondió con una reverencia cortés, diciendo que no era necesario. Noah notó la facilidad con la que ella manejó la situación, a pesar de su fuerza. Nino reflexionó. A pesar de su fuerza, le parecía frágil. Cuando Noah, avergonzado, la llamó por su nombre, ella le restó importancia con un gesto, diciendo que no importaba. Él se quedó un poco confundido. Noah preguntó dónde habían desaparecido los necrófagos que les habían bloqueado el paso. Nino informó que habían desaparecido repentinamente. Luego expresó sus sospechas. Tal vez alguien los controlaba. Rhea asintió, añadiendo que solo un mago muy poderoso podría haber dominado a un dragón zombie. Rhea sugirió retomar la misión original para investigar el miasma en el canal de agua. Loga señaló que la misión era más bien de rango A, y sugirió continuar una vez que hubieran reunido los materiales necesarios. Todos estuvieron de acuerdo. Loga miró la espada rota con tristeza y luego le prometió a Noé que le presentaría a un buen herrero. Al irse, una serpiente con una marca oscura en la frente los observaba en la oscuridad. Mientras tanto, una multitud se había reunido en el reino de Windstar. La emoción reinaba en el ambiente. Lisa se paró frente al enorme golem y pensó, hacía tanto tiempo que no la invocaban. Tenía la premonición de que querían ponerla a prueba de nuevo. El rey, mirándola con duda, notó que esta vez la lucha sería mucho más difícil. Lisa, como siempre tranquila y segura, respondió que estaba lista para luchar en cualquier momento y contra cualquier enemigo. Magrav, un consejero, estaba cerca, persuadiendo al monarca de que abandonara la idea. Le explicó que el golem llamado Argos no era una máquina común. Lisa se enfrentó a un antiguo golem, un artefacto hallado en ruinas olvidadas. Estaba armado con una ametralladora Gatling auténtica. Magrav estaba preocupado. A pesar de la inigualable habilidad con la espada de Lisa, Argos podía superarla. Pero el rey mantuvo la calma. Lisa estiró los hombros y animó al monarca, asegurándole que podía con cualquier ataque. La confianza en su voz lo impresionó profundamente. Además, le pidió un favor. Si ganaba, querría un tiempo a solas. El rey le preguntó si simplemente quería descansar. Lisa explicó. Necesitaba encontrar a su hermano desaparecido. El rey, frunciendo el ceño, dio su consentimiento. Dio la orden a Maelgrave, quien, visiblemente reticente, admitió que no se haría responsable de las posibles consecuencias. El golem Argos se activó y comenzó el ataque. Cuando el mecanismo cobró vida, Lisa recordó por qué había desaparecido Noah. Recordó su promesa de protegerse mutuamente tras la muerte de sus padres. Los cañones de las ametralladoras empezaron a girar. Lisa desenvainó su espada y una lluvia de balas cayó sobre ella. Las desvió sin perder un instante y se abalanzó hacia adelante, aferrando su espada. Usando la técnica espada en vuelo y la habilidad cuarto destello, Lisa lanzó un rayo y atravesó con precisión la defensa de Argos. El golem se desintegró con un estruendo. Magrave quedó atónito, pero el rey no ocultó su alegría. Lisa, al pasar junto al monarca, le recordó su promesa. Dijo que se tomaría unas vacaciones, como había acordado, para encontrar a su hermano. Mientras tanto, en la ciudad fronteriza de Loja, los residentes respiraron aliviados. La amenaza del dragón zombie había quedado atrás. Rhea sugirió tomar un breve descanso. Logan no solo estaba satisfecho con la tarea completada, sino también con la bonificación que recibió por los materiales obtenidos. La reputación de Noah como guerrero estaba consolidada. Mientras se preparaban para partir,
Noah se acercó a Loga y le confesó que sentía que le habían pagado menos de lo debido. Loga le aseguró que se había ganado cada centavo. Nino añadió que Noah había matado él solo a un dragón zombie. Nino notó que, como aventurero de rango B, no lo necesitaba. Noah supuso que las misiones de ese rango estaban bien pagadas. Loga le susurró que no llegara tarde mañana, prometiéndole mostrarle un lugar especial. Cuando Noah preguntó si iban a la forja, Loga rió entre dientes y le dijo que guardara silencio. Lo averiguaría todo por la mañana. Nino, al oír la conversación, sospechó y decidió que Loga tenía intenciones extrañas. Al día siguiente, Loga esperaba a Noah en el parque. Noah lo llamó al verlo, pero notó que Nino estaba cerca. Ella les dijo que siguieran adelante. Loga frunció el ceño y le preguntó qué hacía allí. Nino lo miró con recelo y dijo que quería llevar a Noah a la calle Water. Noah preguntó qué clase de lugar era, y Nino le explicó: una calle donde vivían ancianas de dudosa reputación. Noah se quedó atónito. Loga se defendió, argumentando que los aventureros debían divertirse y celebrar las misiones exitosas. Nino no pudo rebatir esa lógica, y Noah admitió que sus hermanas no aprobarían tal comportamiento. Tenía 5 hermanas mayores formidables en casa. Loga preguntó con ansiedad si de verdad daban tanto miedo. Noah asintió. Luego sugirió olvidarse de Water Street y dirigirse a la herrería. Mientras caminaban por las concurridas calles, Noah se sorprendió por la cantidad de gente. Loga explicó que había más de 100 talleres en la zona, ya que Laia era el centro del continente, donde se congregaban artesanos y buscadores. Nino añadió que el bosque cercano abastece a la ciudad de valiosos materiales. Loga mencionó que había un país enano cerca, lo cual le interesó a Noah, ya que nunca había conocido a uno. Loga se rió y dijo que el herrero al que iban era un enano. Cuando Noé llegó al taller, quedó asombrado por su tamaño. Pero Loga le señaló un modesto edificio contiguo y le aseguró que allí trabajaba el mejor herrero. Nino le preguntó por qué mantenía en secreto a semejante maestro. Loga respondió que todo se aclararía cuando se conocieran. Al abrir la puerta, sintieron el calor y oyeron los rítmicos golpes de un martillo. Detrás del yunque estaba el enano Barg, quien los miró con recelo. Loga los saludó y les indicó que la forja estaba sofocante. Barg le devolvió el saludo y preguntó quién lo acompañaba. Loga presentó a Noah y a Nino. Barg notó de inmediato la altura de Noah, lo que lo confundió. Loga explicó que Noah había realizado una hazaña excepcional, pero Barg tenía sus dudas, hasta que supo que había derrotado a un dragón zombie. Barg olfateó a Noah y luego dijo que se creía la historia. El chico tenía un físico impresionante. Noah se quedó atónito, sobre todo cuando el enano le sugirió en broma que se desnudara. Loga rió entre dientes, llamando a Noah Senior Pueblo Músculo, lo que solo lo avergonzó aún más. Sus protestas solo divirtieron aún más a Loga. Loga elogió la condición física de Noah y le preguntó cómo entrenaba. Noah respondió que, principalmente, practicaba esgrima regularmente. Su hermana mayor, Fam, observaba ocasionalmente su entrenamiento para asegurarse de que no descuidara el entrenamiento. Cada vez que Noah se lastimaba o raspaba, Fem usaba hechizos para acelerar la recuperación. Quizás por eso su cuerpo se fortalecía tan rápido. Nino, al oír esto, rió y comentó que, al parecer, por eso su espada era mucho más fría que su humilde kunai. Cuando Noah le preguntó confundido por qué se reía, Nino respondió que solo tenía mocos, aunque no parecía un estornudo. Ella siguió burlándose de él, lo que solo lo avergonzó aún más. Loga sugirió ir al gremio. Mientras caminaban, Noah consideró si involucrarlos en el asunto relacionado con la orden de BG. Esta mencionaba la necesidad de pulir la hoja y recolectar la armadura de los Roth. La espada en sí misma era descrita como una obra maestra. Noah comprendió que, si lo lograba, Bard lo consideraría digno de portarla. Advirtió que la tarea era personal y que nadie estaba obligado a ayudar. Pero Loga se rió y dijo que los aventureros existen precisamente para eso, para apoyarse mutuamente, sin palabras innecesarias. Nino añadió que, como la tarea se había organizado a través del gremio, Virak no tendría otra opción, tendría que estar agradecido. Más tarde, en la sucursal local, la Amelia confirmó que se había completado todo el papeleo y que su equipo estaba registrado oficialmente. Noah, al notar la emoción de la Amelia, le preguntó si había sucedido algo bueno. Ella se sorprendió de que lo hubiera adivinado y admitió que finalmente había cancelado su antigua petición y que ahora solo soñaba con dormir después de 3 noches sin dormir. Noah le agradeció su diligencia y le preguntó con cautela si se trataba del dragón zombie. La Amelia asintió, añadiendo que los mejores aventureros seguían explorando los canales subterráneos. De repente, Kulta entró en el gremio, sorprendiendo tanto a Noah como a la Amelia.
Se unió de inmediato a la conversación y Nino corrió felizmente hacia ella. Kulta se giró y, al ver a Nino, la abrazó con una sonrisa. Nino, juguetonamente, le dio un codazo a Noah. Kulta confirmó que, efectivamente, iba a investigar. Nino, un poco más seria, le advirtió que tuviera cuidado. Noah recordó que Nino siempre había admirado a Kulta. Kulta le dio las gracias a su amiga y le aseguró que todo estaría bien. Nino asintió, segura de que Kulta era casi invencible. En ese momento, Loga se acercó, la agarró por los hombros y le dijo que tenía errores en su forma, llevándosela. Kulta sonrió a Noah y notó con cierta tristeza que el destino la estaba llevando de nuevo a los no muertos. Noah sintió curiosidad y le preguntó qué quería decir con perdido y si tenía algo que ver con su pasado. Kulta guardó silencio un momento y luego admitió con tristeza que su historia era como la de muchos. Lo había perdido todo. Su aldea natal fue destruida por demonios y desde entonces se ha convertido en una aventurera impulsada por la sed de venganza. Noah le preguntó si ella era esa chica. Kulta le pidió seriamente que no sintiera lástima por ella, pues no se consideraba digna de compasión. Ella admitió que inicialmente quiso reclutarlo para usarlo en su venganza, pero luego se dio cuenta de que no lo necesitaba y tal vez hizo lo correcto al dejarlo ir. Cuando estaba a punto de irse, se despidió, pero Noah la llamó y le entregó un amuleto, un núcleo demoníaco lleno de magia de luz. Este amuleto debía protegerla del miasma. Antes de que pudiera tomarlo, Nino intervino repentinamente. Tomó el amuleto, susurró un hechizo sobre él y se lo devolvió a Kulta, diciéndole que tuviera cuidado. Cuando Loga intentó averiguar qué había lanzado exactamente, Nino le dijo que se callara. Kulta simplemente sonrió y le aseguró que no tenía miedo, sobre todo si el amuleto era de Nino. Antes de irse, se volvió hacia Noah y lo invitó a cenar tras completar su misión. Noah respondió que lo esperaría con ansias. Ella se marchó con una leve sonrisa. Él esperaba que su viaje fuera tranquilo, y Nino le aseguró que Kulta estaría bien. Loga, observándolos, les dio una palmadita en la espalda a Noah y Nino y les recordó que no tenía sentido preocuparse. Tenían sus propias tareas. Mientras tanto, en el gran pantano Pantera, un monstruo tortuga llamado Ractatus masticaba un viejo esqueleto. Noah se escondió tras una roca y no podía creer lo que veía. Loga le explicó que las tortugas de piedra son la pesadilla de todo espadachín. Estas criaturas son tan enormes que el daño físico contra ellas es casi ineficaz, y la magia apenas les afecta. Curioso, Noé preguntó si la bestia tenía un punto débil. Loga le respondió que la zona más vulnerable estaba en la base del cuello. Noé aferró la empuñadura de su espada, preparándose para su primera prueba seria. Estaba decidido a probar su nueva espada. Recordó la historia de Varg sobre el hierro meteórico, una roca gigante de más de 5 metros de ancho, que fue prensada y forjada hasta formar una hoja inigualable, capaz de resistir incluso el golpe de un dragón. Varg se jactaba de que la espada no solo era increíblemente afilada, sino también prácticamente indestructible. Noé creía que tales cualidades bastarían para derrotar a la tortuga. A pesar del alto precio y el considerable peso de la hoja, sabía que cada moneda de oro invertida en ella había sido bien invertida. Nino y Loga observaron desconcertados cómo Noah se tomaba su tiempo para atacar el vulnerable cuello de la tortuga de piedra. Loga comentó en voz baja que era demasiado pronto para relajarse. Estas criaturas rara vez aparecían solas. La mayoría de las veces atacaban en manadas. Cuando Nino preguntó de dónde venían tantas criaturas, ella respondió que los monstruos salvajes tienen un sentido innato de fuerza, y que el propio Noé es esencialmente el culpable de atraerlos hacia sí. Mientras se preparaban para la pelea, Loga rió entre dientes, y dijo que incluso los monstruos respetaban el poder de Noah, ya que habían venido en grupo. Sugirió que él y Nino crearan una distracción mientras Noah encontraba el momento adecuado para atacar. Nino advirtió que los pantanos eran traicioneros, llenos de lodazales y charcas sin fondo, y además había maxitas, criaturas mucho más peligrosas que las que habían encontrado antes. Como si hubieran sido una señal, las cabezas de los monstruos giraron al unísono, y nuevos depredadores aparecieron en el claro. Noah se abalanzó y asestó un potente golpe en la frente del maxite más cercano. Sin embargo, el ataque no surtió efecto. La criatura lo miró con indiferencia. En respuesta, el monstruo liberó una nube de vapor sobrecalentado, y Loa corrió a cubrir a Noah. Observó que los ataques a distancia eran inútiles en ese caso. Loa admitió que se había equivocado al confiar en la suavidad del caparazón. Al acercarse, Noah quiso pasar al combate cuerpo a cuerpo,
pero Loa lo detuvo, señalando el terreno inestable y traicionero bajo sus pies. Loa explicó que los Magsites poseían la misma potencia bruta que Rotatos, pero también emitían un calor peligroso que podía quemar a cualquiera que se acercara. Noa estaba a punto de preguntar, pero en ese momento, Rotatos se abalanzó sobre él. La situación se salvó gracias a un shuriken certero que atravesó el ojo de la criatura, seguido de un golpe de gracia. Una vez a salvo, Nino explicó que los Magsitas, a diferencia de los Rotatos, carecían de protección mágica y eran bastante lentos, lo que los hacía vulnerables a los hechizos. Sin embargo, el problema radicaba en que no había ningún mago de verdad entre ellos. Se volvió hacia Loa y le preguntó qué debían hacer a continuación. Mientras tanto, Noah pensó en la espada forjada por Varg y su característica principal, la capacidad de absorber mana. Recordó las instrucciones del herrero. La hoja no solo puede cortar hechizos ineludibles, sino también absorber su poder mágico, que luego debe liberarse de forma segura. En una ocasión le preguntó a Varg si era posible llenar una espada con mana por adelantado para usarla en magia. Varg confirmó la posibilidad, pero advirtió que el camino del espadachín es peligroso. Quienes se esfuerzan por combinar el arte de la esgrima con la magia suelen volverse mediocres en ambas disciplinas y no alcanzan la verdadera excelencia. Inspirado por los recuerdos, Noah ideó un plan arriesgado: intentar cargar su técnica aérea con mana. Nunca lo había hecho, y sabía que el resultado era impredecible. Sin embargo, si el experimento tiene éxito, podría cambiar el curso de la batalla. Noah pidió a sus amigos que distrajeran a los Magmats mientras él se concentraba en el contenido mágico del ataque. Loga sonrió y se ofreció a encargarse de los dos magmas. Y Nino, con seguridad, expresó sus tácticas de distracción. Antes de empezar, miró a Noah y le advirtió severamente. Si fallaba, lo atravesaría con su espada. A la señal, entraron en batalla. Noah reunió todo su mana interior y lo dirigió hacia la espada. Al soltarlo, la espada brilló con un destello gélido. El Magmata se percató del ataque, y Nino aprovechó la situación con astucia, lanzando una daga y llamando burlonamente a las criaturas. La daga impactó al magma justo en el ojo y luego regresó a la mano de Nino. Las criaturas corrieron hacia ella, pero una de ellas cayó en el lodazal. Nino esquivó hábilmente el ataque, se dio la vuelta y le hizo una señal a Noah. Ahora era su turno. Al ver cómo el magma se desvanecía, Noah reunió fuerzas e invocó una espada de hielo. Asestó un golpe poderoso, concentrando en él todo su mana acumulado. El resultado superó las expectativas. El monstruo empezó a agrietarse y luego a desmoronarse en pedazos de hielo. La victoria fue repentina e incondicional. Tras el final de la batalla, los tres respiraron hondo, aliviados al darse cuenta de que habían vencido al enemigo. Su ánimo mejoró notablemente. Nino, asombrado por el poder del golpe mágico de Noah, admitió que era realmente impresionante. Confundido, Noah le preguntó si bromeaba. Nino se retractó, insistiendo en que no había dicho nada parecido, pero Loga intervino diciendo que hacía tiempo que conocía el talento de Noah, le dio las gracias y comentó que formaban un gran equipo, lo que hizo que sus dos compañeros se sonrojaran. Entonces sugirió que celebraran su victoria paseando por la calle del agua. Nino le reprochó inmediatamente su eterna pobreza, insinuando que le encantaba gastar demasiado. Más tarde, ya en la logia, ella y Loga pasaban por delante del gremio, y Nino sugirió que hicieran una prueba para ascender de rango, asegurando que Noah lo merecía desde hacía mucho tiempo. Loga respondió que aún no estaba listo, necesitaba completar otra tarea. La Melia explicó los detalles y la estructura del ascenso de rango. Loga quiso animar a Noah diciendo que podía con ello, pero la multitud a la entrada del gremio distrajo su atención. Se oyó el grito de una mujer y vieron a la hermana Rea, apenas conteniendo la emoción. Rea se esfuerza por decir que algo terrible ha sucedido. Nino le pone una mano tranquilizadora en el hombro y le pide que respire hondo. Rea explica que nuevas oleadas de no muertos han surgido en el cementerio del templo, y se oye un estruendo sordo y aterrador desde las mazmorras bajo el edificio. Rilla ya ha enviado una solicitud al gremio para que evacúen de inmediato a todos los residentes cerca del templo. Nino está atónito, sobre todo considerando que Kulta debería haber estado dentro del túnel. Noah accede a informar de la amenaza al gremio, pero el suelo tiembla repentinamente y se oye una potente explosión a lo lejos. Rea señala hacia donde provenía el ruido. Era una iglesia. A Noah se le encoge el corazón con un mal presentimiento. Le pide a Rea que se esconda en el edificio y llama urgentemente a Loga y Nino. Al darse cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo, acudieron de inmediato al lugar. Al llegar al cementerio, su mirada se abrió ante un enorme embudo en el suelo, abierto y oscuro. Los no muertos salen constantemente del agujero, y un miasma tóxico se extiende por todas partes.
Noah ordena a todos que retrocedan, preparándose para usar su habilidad especial. Pero antes de que pudiera hacer nada, una figura emergió del abismo negro. En sus brazos yace el cuerpo inerte de Kulta, atado e inconsciente. Era un mago que irradiaba un aura siniestra. Más tarde, en la oficina del maestro del gremio, informan a Abelt que una criatura desconocida ha capturado a Kultu y ha escapado. Intentaron detenerla, pero no pudieron. Abelt señala que lo importante es que siguen con vida. Sospecha que era un demonio, una criatura mucho más peligrosa que los monstruos comunes. Los demonios son astutos, inteligentes y poseen poderes aterradores. Quizás había una base bajo la iglesia donde se realizaban experimentos con no muertos, y ahí reside este demonio. Noé sugiere que el Dragon Zombie podría haber estado custodiando la mazmorra. El líder del grupo de búsqueda, un ex sacerdote de rango A, se sorprende. ¿Por qué el demonio se llevaría a Kulta prisionero si simplemente podía destruirlos a todos? Abelt sugiere que Kulta era el objetivo principal del demonio, y pregunta si hay artefactos nigrománticos en las mazmorras. El sacerdote confirma que sí existen. En ese momento, Nino golpea la mesa con furia, exigiendo que el rescate comience de inmediato. Está indignada por su lentitud. Abelt, reprimiendo su irritación, explica que actuar precipitadamente es una estupidez, porque se enfrentan a un nigromante experimentado. Incluso si se envía un escuadrón allí, las bajas eran inevitables, y quienes mueran en combate podrían unirse a las filas enemigas. Abelt enfatiza que necesitan un guerrero que pueda igualar e incluso superar en fuerza a un héroe de rango S. Nino exige llamar a este luchador de inmediato, pero Abelt explica que ya lo han invocado, pero que no está disponible. Resulta que se refería a Lisa, una maestra de la espada, la mejor entre los miles de guerreros del continente. Al oír ese nombre, Noah se queda paralizado. Lisa era su hermana mayor. Sin esperar más decisiones, Nino declara que irá a salvar a Kulta ella misma. Loga intenta disuadirla, recordándole que podría costarle la vida, y Abelt accede. Pero Nino revela que previamente había lanzado un hechizo de rastreo sobre el amuleto que Noah le dio a Kulta. Según ella, Kulta se encuentra al noreste de Loga, en el bosque de los espíritus malignos. Noah y Loga se burlan de Nino, pero ella defiende su decisión con seguridad, un poco avergonzada. El hechizo le permitió localizar a su amiga. Nino admite que sin Kulta, su viaje no tendrá sentido. Se despide, preparándose para partir, y Noah se ofrece de repente a acompañarla. Sorprendida, Nino le pregunta por qué, a lo que él responde con una sonrisa. Kulta le prometió cenar. Ella se siente conmovida por este motivo, y Loga, abrumada por la ansiedad, se da cuenta de que esta vez Noah puede enfrentarse a una verdadera amenaza mortal.